Bendiciones, bendiciones, amados hermanos. Los saludo con un abrazo cariñoso a todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo y con la paz del Señor en sus corazones y en todas sus vidas. Gloria al Señor. Saludo cariñoso a mi congregación, Vida Nueva en Jesucristo. Aquí los llevo en mis oraciones como siempre, en mi corazón. Saludes a la familia que nos escucha en otras partes y a todos los hermanos de Ministerio de Hechos Apostólicos y a donde llegue, donde el Señor lleve esta palabra que sea de bendición a quien la oye. Gloria al Señor, gracias a Dios, porque así es. Padre Celestial, qué lindo, Señor, poder compartir la palabra tuya que es enviada para edificar, para ayudar, para fortalecer nuestra vida cristiana, Señor. Que el corazón que la reciba, Señor, sea un corazón humilde, un corazón, Señor, que pueda percibir para Él y para quienes más estén, Señor, cerca oyendo. Señor, siempre, como cada predicador espera, es que la palabra corra y lleve bendición. Gracias, Señor. Así es, en el nombre de Jesús. Estamos estudiando, hermanos, notas sobre el libro de Deuteronomio, el quinto libro del Pentateuco, y estamos estudiando el capítulo 4 de este libro. Vamos a leer hoy en el capítulo 4 a partir del versículo 9. Gloria al Señor. A partir del versículo 9 del capítulo 4. Si tiene una Biblia ahí al lado y si la tiene, qué bien, así que es como tiene que ser con la palabra de Dios. Cuando usted se dispone a estudiar, usted viene con la palabra de Dios, con el texto de estudio, con el lápiz y con el cuaderno para hacer los apuntes y guardar, que quede testimonio de lo que oye. Entonces, capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 9, vamos a leer hasta el 14. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarás a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieres por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. El título que le he dado, hermanos, a esta meditación es:
Guarda tu alma con diligencia. Guarda tu alma con diligencia. El Salmo 78:5, voy a leerlo para complementar. Salmo 78:5 dice: Él estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, a los que se levantarán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Queridos hermanos, qué reflexión tan tremenda, tan bonita. Ojalá que sus oídos y su pensamiento, sus reflexiones puedan abundar en esta palabra. Bueno, decíamos la lección pasada que el principio universal y permanente de la relación con Dios es oír, hacer o ejecutar o obedecer, son términos que quiere decir lo mismo, para vivir y poseer. Y decía el humilde siervo Moisés, el siervo de Dios, a su pueblo, al pueblo que había de entrar en la tierra prometida. Estas palabras se las decía para poner por obra los mandamientos. Porque dice: esta es vuestra sabiduría e inteligencia, la obediencia a los mandamientos de Dios. Es vuestra sabiduría e inteligencia, que sería como testimonio a los pueblos, que iban a decir: qué nación tan grande, nación sabia y entendida, habrían de glorificar al Dios de Israel, en virtud de que oían y obedecían para vivir y poseer. Entonces, mire, ahora hay algo más que el siervo de Dios les va a decir a esa generación que ellos tendrían que hacer cuando ya estuvieran ubicados, cuando ya estuvieran en posesión de la heredad de la tierra que le iba a tocar a cada cual. Aquí dice que deberían de guardar sus almas con diligencia. Hermanos, lo mismo para nosotros. Debemos de guardar nuestras almas con diligencia. Esto quiere decir poner mucha atención, poner mucho cuidado. Diligencia quiere decir poner cuidado, prontitud, disciplina. Deberían con prontitud mantener viva la experiencia, en la memoria, los hechos poderosos de Dios, lo que sus ojos habían visto. Debían de recordar todos los días las experiencias del desierto, las experiencias de lo que sucedió en Egipto. Y eso debía ser una situación que tendría que ser todo el tiempo. Porque a mí me llama la atención que dice todos los días de su vida. Y eso debió ser, tenía que ser un impacto, lo que vieron, lo que oyeron, las obras poderosas de Dios, tenía que ser un impacto para toda la vida de ellos. Alabanzas al Señor. Así que cada vez que ellos recordaran, cada vez que trajeran a la memoria, les tenía que dar ese mismo impacto como el día que lo vieron con sus ojos. Ellos vieron lo que nadie había visto
y posiblemente lo que nadie vería después de ellos. La humillación de la nación más poderosa de la tierra en donde ellos eran esclavos, insignificantes. Y ellos fueron testigos, tenían un testimonio vivo de lo que pasó en la tierra de Egipto, que el poder de Dios, la mano poderosa de Dios se desplegó en todo el país, desde el norte hasta el sur, del oriente al occidente, a lo largo y ancho. El granizo, las langostas, los piojos, y ellos donde estaban, en Gosén, tranquilos. Vino las tinieblas sobre Egipto, pero en Gosén había luz. Así que en una calle era lo que, por decirlo así, una calle dividía. En el lado de Gosén había luz, al otro lado de la calle, que era Egipto, había tinieblas densas, dice la Biblia. La economía de la nación se fue a pique. No había alimento, no había agua para beber, porque las aguas estaban contaminadas. El granizo había desgajado los cultivos, pero en Gosén había de todo. En Gosén era un paraíso. En Gosén había comida, había agua, había sol. Esos eran los hechos poderosos de Dios, que no podían olvidarse nunca. En el capítulo 14 de Éxodo, el versículo 31, ese es el cántico de Moisés. Ellos estaban al otro lado a salvo cuando los ejércitos de Faraón entraron por el camino que Dios había hecho, y al lado en el camino dice la Biblia que toda la noche sopló un viento, y ese viento congeló las aguas del mar. Las aguas se volvieron como piedra. Era como una muralla, y ellos pasaron por una autopista, por una vía ancha, corrieron. En un momento pasaron al otro lado la multitud, y por eso fue que los carros de Faraón o el ejército de Faraón quiso hacer lo mismo. Y ellos vieron cuando estuvieron al otro lado, como cuando se quebró ese hielo, cuando se despedazó ese hielo y les cayó encima, los hundió, y las aguas se vinieron y a todos los ahogaron. Ellos quedaron impactados, quedaron, como se dice, en shock. No era para más, no era para más. Nadie había visto eso. Entonces, dice el capítulo, el versículo 31 del capítulo 4 de Éxodo, que Israel vio aquel grande hecho que Jehová había ejecutado. Israel vio ese grande hecho que Jehová había ejecutado contra los egipcios y temieron a Dios. Estaban admirados de la grandeza de Dios. Esos témpanos de hielo cayeron sobre ese ejército. Y los jóvenes que se criaron en el desierto, que no fueron testigos de lo que pasó allá en Egipto, pues ellos tenían el testimonio de los ríos de agua que corrían por entre las tiendas en el desierto, el maná que Dios enviaba todos los días. Primero mandaba un rocío que era como un mantel, y encima de ese mantel caía el maná, que era rico en todas las nutrientes que ellos necesitaban para el camino. El Salmo 77, que es un salmo escrito por Asaf, que era uno de los músicos principales, en él presenta una queja, hay una pregunta a Dios, pero reacciona y dice, traeré a mi memoria. Se le había olvidado, pero ahora trae a la memoria los años de la diestra del Altísimo,
Es decir, el tiempo cuando Dios manifestaba sus hechos poderosos, entre ellos en la tierra de Egipto, en el desierto. Y dice, haré memoria de tus antiguas maravillas. Y habla de testificar, habla de hablar de esos hechos poderosos, de contar esos hechos poderosos. Es lo que el hombre de Dios, Moisés, el varón de Dios, les está diciendo a esta generación: no se les olvide, no lo saquen de su corazón. Estos hechos poderosos que ustedes han visto, que sus ojos han contemplado, pónganlos en su memoria, pónganlos en su corazón. Todos los días recuérdenlo. Alabanzas al Señor. Todos esos días guárdenlo con diligencia, porque eso es un secreto para guardar sus almas en el temor de Dios. Con prontitud deben de hacerlo. Aleluya. Qué lindo. Gloria al Señor. El desafío para ese pueblo de Israel, como para nosotros también, en su tiempo y para nosotros ahora, era aprender, aprenderse, poner en la memoria, tener siempre en la mente las instrucciones divinas. ¿Para qué? Para obedecerlas. Versículo 10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúne al pueblo para que yo le haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarás a sus hijos. Esa fue la primera responsabilidad que Dios le dio a los hijos de Israel. Mire, esas palabras son para nosotros también, para la iglesia de los últimos tiempos, de la iglesia que está cerrando el ciclo, de el tiempo de los gentiles. Fíjese, aquí hay dos detalles, espero que tenga, así como los dos detalles que nosotros debemos tener en cuenta. Alabanzas al Señor, para que no faltemos. Son dos detalles importantes. Primero, lo que los ojos vieron, lo que ellos experimentaron, las vivencias personales de cada uno de ellos, de los hechos poderosos de Dios. Era una responsabilidad de ellos de guardarlos con diligencia en la memoria. Y también la segunda responsabilidad era el testimonio, de contar ese testimonio de los hechos poderosos de Dios, a los hijos, a los nietos, a los que venían después de ellos. Ese testimonio tenía que ser vivo. Ese testimonio no simplemente tenía que ser una historia sagrada, como se dice, para entretener a los niños, para alegrar a los adolescentes o para tenerlos ahí tranquilos. No, Señor. Ese es un testimonio que tenía que tener una energía espiritual. Tenía que ser un testimonio vivo, de generación en generación. Guardarlo diligentemente en su alma. Porque el testimonio que los padres vivieron, ese testimonio, aunque ellos no lo vieron, tenían que ser impactados de ese testimonio como si lo hubieran vivido. Porque ese sería el secreto para guardar sus almas, la de ellos, de los descendientes. Moisés, hermanos, quería y tenía esa firme intención que lo que habían visto sus ojos no se apartara del corazón de ellos, de esa generación,
para que no se apartara de la siguiente generación, ni de la siguiente generación, ni de la siguiente generación. Su palabra salió para 1000 generaciones, dice el Salmo 119. Alabanzas al Señor. Había que contarle con vivencia los hechos poderosos de Dios. Yo recuerdo que mi padre me contaba mucho lo que Dios en el tiempo de los años 50, en el tiempo de la violencia, cómo Dios protegía a la iglesia, a los hermanos. Y una vez me contó que eso quedó vivo en mí, porque me lo contó como él lo vivió cuando me lo contaba, era como si le estuviera sucediendo. Y yo se lo he contado a Eduardo, para que Eduardo se lo cuente a sus hijos y así, porque es que las experiencias con Dios tienen que ser vivas, no se pueden apartar de la mente, porque eso guardará el alma, dice aquí. ¿Usted me entiende? Quiero que usted me entienda. Y mi padre me contó un día que él iba a predicar a una vereda, era pastor en Tuluá, creo. Eso era cuando yo era un niño. Y cuando iba en el camino, porque eso era en el campo, había unos hombres a la vera del camino, había unos hombres ahí. Y mi papá los saludó y los invitó al culto esa noche. Esta noche tenemos culto allí en tal parte, en la Hacienda La Morena, creo que se llamaba. Y siguió. En la noche, uno de esos hombres que estaban allí apostados para matarlo, porque lo que querían era matarlo, lo estaban esperando para matarlo, llegó al culto y le preguntó a mi padre: ¿dónde están esos hombres que venían vestidos de blanco, que estaban con usted? Ahí venían, ¿dónde están que no los veo? ¿Cómo así? Sí, nosotros lo íbamos a matar a usted, pero allí venían una multitud de hombres vestidos de blanco. ¿Dónde están? Bueno, ya mi padre comprendió y le habló a ese hombre. Ese hombre se entregó al Señor esa noche, dice mi papá, ahí en esa finca. Y ese hombre llevó ese testimonio. Y mi padre tenía ese testimonio. Y mi padre me contó a mí ese testimonio y me lo contó con una vivencia, con una energía espiritual que yo lo tengo aquí en mi mente, como en el momento que él me lo contó. Y cada vez que lo recuerdo, lo vivo, como le sucedió a él. Alabanzas al nombre de Jesús. Eso es para contarlo, gloria al Señor. Los hechos poderosos de Dios son para contarlos, especialmente a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, a los nietos, y de ahí para allá siga. Esa era la intención de Dios y es la intención del Señor. No se puede olvidar. Cuando yo le cuento a Eduardo y a Eliana los hechos poderosos de Dios, es con la misma vivencia, con la misma energía, para que ellos lo reciban con esa misma energía y lo cuenten a sus hijos. Alabanzas al Señor. No se puede olvidar los hechos poderosos de Dios, hermanos. Cuando un eslabón de esa cadena se rompe, digámoslo así, cuando se levanta una generación, cuando una parte de ese eslabón no le pone la energía, no le pone la disciplina, no le pone la diligencia para contar el testimonio. Usted le cuenta a su hijo, le cuenta a su hija,
cuando el Señor la sanó de esa enfermedad, cuando el Señor la libró de la muerte, cuando usted tuvo un accidente seguramente y todo el mundo creyó que usted estaba muerto y usted salió caminando tranquilo. Pues eso es un milagro, eso es un hecho poderoso de Dios que no se puede olvidar. Cada cual de nosotros tenemos experiencias y hemos tenido el testimonio siempre de la mano de Dios, guiándonos. Todo creyente en algún momento ha visto la obra de Dios en su vida, la obra de Dios, un testimonio del poder de Dios. Eso es para contárselo a la generación venidera, como dice el Salmo que leímos. Para contárselos a ellos, para que se vayan un eslabón, pero cada generación tiene la responsabilidad de contarlo con la energía espiritual, con la vivencia, de manera que quede ahí siempre grabado en la mente. Desafortunadamente, nos dice la Biblia que una nueva generación, varias generaciones después, ya Moisés y toda esa generación ha pasado, nos dicen en Jueces, en el libro de los Jueces, Josué, la generación de Josué ha pasado, a ellos han tenido la diligencia de contar el testimonio, pero en algún momento no hubo diligencia, quizás no hubo tiempo, se olvidó, se embelezaron en cultivar y en agrandar la tierra que Dios le había dado y se olvidaron de los hechos poderosos de Dios. Y miren lo que dice este versículo. Es triste lo que dice. Capítulo 2 de Jueces, versículo 10. Yo quiero que lo lean, porque este es el mensaje. Guarde los hechos poderosos de Dios. Guarde el testimonio, guarde su alma con diligencia. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, esas generaciones pasaron. Y se levantó después de ellos otra generación, oído, que no conocía a Jehová. ¿Qué pasó aquí? Una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho a Israel. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Dios? Yo no sé quién es. A mí nunca me contaron los hechos poderosos de Dios. Alguien falló. No va a ser usted, hermano. No va a ser usted, hermano. No voy a ser yo, no van a ser mis hijos. Nadie de esta generación puede fallar en contar el testimonio de lo que Dios ha hecho. Hay un coro que dice, Él ha hecho tanto para mí, jamás podré contar las cosas que el Señor ha hecho para mí, pero hay que contarlas, que se puede contar. Muchas cosas uno tiene para contar. Entonces mire lo que dice aquí, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto de tierra de esclavitud, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales los adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Alguien no tuvo diligencia aquí. Alguien falló. En esta cadena
generacional alguien falló y no contó con la vivencia, no contó con la energía espiritual, no vivió lo que sus padres le contaron. Y ahí tenemos la consecuencia. Esto es un ejemplo para todos nosotros. Claro que sí. Esto es un ejemplo que nosotros debemos ponerlo en nuestra mente y reflexionar, mi querido hermano, quien quiera que me escuche y en cualquier lugar que se encuentre. Digo, Moisés tenía una insistencia y luego, bueno, más adelante veremos lo que él dice. Yo sé que ustedes se van a olvidar, yo sé que ustedes se van a olvidar. La presión es mucha. La presión del sistema es mucho y es muy fácil olvidarnos de lo que el Señor ha hecho, del día que usted oyó el Evangelio, del día que usted vino a las aguas del bautismo. Quizá no lo entendió, pero eso fue un hecho poderoso de Dios. Cuando usted nació de nuevo, ese es un hecho poderoso de Dios que hay que contarlo a la generación, hay que contarlo a la gente. ¿Por qué? Porque ese es el testimonio, una vivencia suya y mía, que aquí nos manda contarlo, el testimonio de los hechos poderosos de Dios. Bueno, la consecuencia es así: si no se cuenta a la familia los hechos poderosos de Dios, pues la consecuencia es eso. Van allá a ir a Baal, al mundo, entiéndase, al mundo, a la perdición. Se olvidan del Dios que salva, del Dios de los hechos poderosos. Esta lección esta tarde lleva esa intención, hermanos queridos, de que nosotros podamos ponernos en línea con la palabra de Dios. Guarda pues también vuestras almas, en el versículo 15, pues ninguna figura viste el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que huele, figura de ningún animal que se arrastra, ni que esté debajo del agua, debajo de la tierra. No sea que alces los ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno del hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Entonces, fallaron y les vino todo esto, y Moisés les está advirtiendo porque no guardaron el testimonio de los hechos poderosos de Dios. Qué reflexión, hermano, qué reflexión tan grande. No podemos fallar. Tenemos que contarle a nuestros hijos lo que Dios ha hecho. Tenemos que contarle a la gente. Alguien tiene que oír los hechos poderosos de Dios, lo que Dios ha hecho en su vida. Alguien tiene que oírlo. Esa es la manera de guardar el alma, con diligencia. Amén. Llévense, hermanos, esta reflexión. Llévense en el corazón y piensen. La palabra de Dios siempre es para reflexionar sobre ella y para darle la gloria a Dios por la palabra misma.
La palabra de Dios es para que nos edifique y nos ayude siempre a mantenernos en el camino que Dios quiere. Padre Celestial, te doy gracias una vez más, Señor. Tu palabra ha sido contada, Señor. Tu palabra ha sido dicha, Señor. Enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos, Señor, todos los días a tener claro en nuestra memoria los hechos poderosos tuyos, Señor, para que así nuestras almas estén guardadas con diligencia. El alma, Señor, de todos los que me escuchan, Señor. El alma de todos tus hijos, porque tú, oh Dios, nos has dado grandes cosas. Gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias por todo. Gracias, mis amados hermanos. Me alegra estar con ustedes. Que tengan un feliz día de agradecimiento. Mañana pues es un día en donde todas las personas en esta, bueno, la mayoría de las personas en esta nación supuestamente le dan gracias a Dios. Esa es otra cosa que lo han olvidado y hoy es para otra cosa, no para darle gracias a Dios. Bueno, pero por lo menos nosotros, los hijos de Dios, vamos a darle gracias a Dios de esta manera, en la compañía de la familia. Y ahora podamos contar el testimonio de lo que el Señor ha hecho. Quizás los mayores podamos contarle en testimonio a los más jóvenes las grandes maravillas del Señor. Que el Señor me lo bendiga ricamente. Bendiciones en el nombre de Jesucristo.